Laura, de esos 9 asesinatos, el de 4 mujeres y un niño se dieron en apenas 48 horas. Fíjense, bueno, pues para conocer qué está pasando y por qué, nos acompaña la presidenta de la Asociación de Mujeres Psicólogas Feministas de Granada, María Dolores Rubio. Muchas gracias por acompañarnos, María Dolores. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, ¿por qué este aumento de casos de violencia de género en este mes de junio? A ver, es que se interrumpe el sonido. Sí, María Dolores, le preguntaba ¿por qué cree que se ha producido este aumento de casos de violencia machista en este mes de junio. Bueno, yo no creo que se pueda decir que se debe solo y exclusivamente ni al calor ni al tema de la convivencia. Es cierto que acaban los colegios, la vida familiar es más intensa y los hombres violentos, digamos los agresores, que ya de por sí tienen esa tendencia, esa forma de entender, esa mentalidad arcaica, como pater familia, como dueños de su pareja y también de sus criaturas, ¿no? Y entonces, bueno, en un momento de violencia que no tiene nada que ver con, y lo hemos estudiado en ese sentido, no tiene que ver, no hay un perfil determinado. El hombre que agresor, el hombre violento, eh, lo es precisamente por esas características de someter a las mujeres, ¿no? Esa forma de entender. Pero ¿no cree usted, María Dolores, que sí que influye eso, lo que está usted diciendo, que haya vacaciones, que haya un mayor tiempo de convivencia? Cuando uno está trabajando, pues está menos tiempo en casa. ¿Eso también estaría influyendo en este mes de junio o usted lo desliga completamente? Bueno, realmente no podemos saberlo con certeza, ¿no? Realmente yo creo que hay muchas más cosas que están influyendo ante políticas o medidas de igualdad. Creo que están influyendo también en un incremento de la población machista en este sentido en contra, digamos, de unas relaciones sanas o igualitarias de pareja, ¿no? Sí que nuestra asociación se ha dedicado sobre todo a estudiar más la violencia vicaria en los últimos años, que nos ha preocupado más por el incremento, no solamente por lo que vemos en los medios de comunicación, porque suelen salir cuando hay casos de violencia vicaria en menores, con menores de edad, ¿no? Y son violencia vicaria extrema, es decir, cuando ya ha ocurrido lo peor que nos podíamos imaginar, que es acabar con la vida, el maltratador acaba con la vida de niños y niñas, de su hijo o su hija, o los hijos e hijas de las parejas, o de sus exparejas. Esto realmente es algo preocupante y lo estudiamos en 2021, hicimos nuestro primer estudio. Creo que es el primer estudio que se hace sobre violencia vicaria extrema, en el que se analizaron 400 casos, 400 sentencias, entendiendo que todos los casos de violencia vicaria no había una sentencia, puesto que algunos de esos progenitores asesinos se habían quitado la vida y no se les pudo realizar, digamos, celebrar un juicio ni, por supuesto, una sentencia, ¿no? De de esas 400 sentencias y otros análisis de casos a través de los medios, pudimos observar que en la mayor parte de los casos está planificada, no es un elemento como nosotros podemos pensar que el hombre violento tiene un impulso, sino que en estos casos sí que había, digamos, una situación planificada, ¿no? El caso, por ejemplo, tan conocido o mediático como el caso de los hijos y la hija de Ruth, de Bretón, en el que todavía, fijaros, que a partir o sea, ya sucedió lo peor y sin embargo todavía, como dice Sonia Vaccaro, y además lo explica muy bien en su libro, La violencia vicaria, golpear donde más duele, el maltratador quiere seguir ejerciendo la violencia sobre la mujer a través de dañar a su hijo o a su hija. Y es muy importante que sepamos y que entendamos qué es lo que significa violencia vicaria, porque muchas veces en los medios no se aclara. Tendríamos que saber qué es y qué no es la violencia vicaria.
porque la violencia que se ejerce, que ejercen los progenitores hacia su hijo, como el caso del Algemesí, en el que el agresor ha acabado con la vida de su pareja y de su hijo menor de 2 años a punto de cumplir 3 años, en un momento de vulnerabilidad, de mayor vulnerabilidad de estos menores, ¿no? Sin embargo, en este caso está en estudio, pero no lo consideramos como un caso de violencia vicaria, puesto que asesina a la madre. Fundamentalmente tenemos que entender que la violencia vicaria lo que busca el maltratador es eh, separar, romper el vínculo materno-filial. ¿Cómo? O a través de esa violencia extrema, acabando con la vida de las criaturas, o intentando separarlo, secuestrarlo, separarlo, o bien intentando ponerlo en contra de la madre. Y esto es lo que estamos viendo y observando, un incremento preocupante en los últimos años. Es tremendo, es Y tremendo. que Sonia Vaccaro lo explica muy bien, Golpear donde más duele, en su libro, y que nosotros hemos estudiado también en otros estudios financiados por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Igualdad, para poder acercarnos y poder prevenir, es decir, saber qué es lo que está pasando. Es verdad que la violencia vicaria extrema acaba con la vida de los menores, pero a diario se produce un sufrimiento de niños y niñas cuando muchas mujeres deciden acabar con la relación de violencia de género con sus parejas. Y esto significa que mm, que igual que el agresor piensa que es dueño y que es el que debe de decidir, no acepta esa separación. Y entonces comienza lo que nosotros le llamamos un calvario. Un calvario en el que muchas madres deciden no poner, no interponer, es decir, intentar salvar y proteger a su hijo y a su hija de esa situación de violencia. Y para ello, me estoy acordando del caso de 2 niños que le decían a su madre: mamá, ¿por qué no nos vamos de esta casa? ¿Por qué no salimos? Es decir, le piden a su madre salir de esa situación de violencia. Ya sabemos que desde hace años la ley protege y reconoce a los hijos e hijas que viven en una situación de violencia en su casa, y dicen, y ya se reconoce como víctimas de violencia de género. Sin embargo, ante la ley todavía tenemos mucho que avanzar, puesto que siguen siendo invisibles. Es decir, desde el momento que empiezan los procesos, a los niños y a las niñas no se les escucha. La mayor parte de las medidas de protección que se piden para hijos e hijas solamente se conceden un 12%. Estamos hablando de medidas de protección porque me estoy acordando ahora mismo de casos como, por ejemplo, niños y niñas que han sido agredidos, amenazados de muerte con un cuchillo en la mano delante de su madre. Y sin embargo, ha pasado el tiempo, los padres han vuelto a pedir la custodia y se ha concedido por parte de los tribunales después de años en los que los niños han venido sufriendo situaciones difíciles, difíciles de violencia, y en el que aparecen un montón de secuelas. Queda mucho por hacer, desde luego, María Dolores, hablando de violencia vicaria, desde luego, tal y como lo está explicando, pero también hay muchas mujeres víctimas de violencia machista que han muerto a manos de sus parejas o exparejas que estaban registradas en el sistema Biogen. ¿Está fallando ese sistema? A ver, lo primero que tenemos que pensar es por qué las madres siguen, primero, si identifican o no identifican esa situación de violencia. Cuando deciden que quieren separarse, estoy recordando un estudio de María Jesús Cala, en el que se le encargó saber por qué retiraban las denuncias o por qué no ponían de esas denuncias, ¿no? Porque es lo primero que tendríamos que preguntarnos, porque más de un 80% de las mujeres no están registradas en Biogen y no han puesto una denuncia. Entonces, digamos que es
el primer objetivo. Es Sí, decir, pero muchas de las no que hay están... políticas, si no hay políticas de igualdad y si no hay políticas en las que las mujeres puedan identificar y dar el paso con seguridad, va a ser difícil ese 80% en el que estamos viendo de mujeres asesinadas que no estaban registradas. Tenemos que poner ahí también una lupa, ¿no? ¿Por qué? Pues en muchos casos porque efectivamente quieren preservar por delante de todo a sus criaturas, a su familia, es su proyecto de vida, quieren intentar por todos los medios asegurarse que ese proyecto, que es su propósito, uno de sus propósitos importantes de su vida, siga adelante. Y por otra parte, también cuando ya ve, porque no tienen la suficiente recursos para dar el paso, para asegurarse que exponiendo una denuncia no va a ser peor. Porque ya hemos dicho que en Sí, algunos casos pero hablamos empieza... ahora, María Dolores, Sí, precisamente de esas personas que sí se atreven a denunciar, que sí se atreven a dar el paso, que están en ese registro muy y que bien, sin embargo exactamente. mueren a manos de sus parejas o exparejas igualmente. ¿Está Claro, funcionando? ¿Qué es lo que está pasando? Ya para terminar muy brevemente porque se nos acaba el tiempo, sí, María Dolores. de acuerdo, muy bien, vale. A mí me parece que la ley integral fue un acierto enorme en nuestro país y que se pusieron recursos que hay que revisar, ¿eh? Y sobre todo en uno de los estudios que nosotros hemos hecho sobre violencia de género y violencia institucional, tenemos que revisar qué está pasando en el sistema judicial, por qué hay procedimientos o mentalidades que no funcionan, que no están poniendo, digamos, todo de su parte. Es fundamental que las instituciones educativas, sanitarias, se pongan las pilas en todos los sentidos, aunque las que mejor están funcionando en los protocolos es la sanitaria, pero hay muchas otras entidades que no tienen una formación sobre todo lo que tenemos que saber o actualizarnos en el tema de violencia de género. Y es por eso por lo que quizá yo creo que se están dando pasos en el tema de las valoraciones, en el tema de atender, por ejemplo, que también influye el miedo, pero sobre todo la falta de credibilidad hacia las víctimas. Y hay sistemas que tienen que mejorar su formación, que tienen que mejorar, entender qué es lo que pasa cuando una víctima de violencia de género, que ha pasado por un sistema, o sea, ha pasado por una situación de estrés postraumática, cuando se le pregunte, cuando vaya a declarar a la Guardia Civil o a quien sea, no es dueña, en muchos casos, de poder hacer un relato coherente. Y esto aparece en los informes como si no fuera un relato coherente o no se le da importancia. Y creo que hay que saber entender por lo que están pasando las víctimas cuando en un momento dado van a hacer una denuncia. Pues con ese mensaje nos No, quedamos, María Dolores Rubio, presidenta de la Asociación de Mujeres Psicólogas Feministas de Granada. Muchísimas gracias por atender la llamada del canal 24 Horas. muchas gracias a Gracias. vosotros.